Gracias, señor presidente. Bueno, este parece ser el único tema en el que el emperador ya llora y sus súbditos me van a permitir opinar. Así que voy a opinar, porque además es para lo que me votaron los que me votaron. Venir a debatir y bancar las posiciones, gane o pierda. Y en definitiva es para los que los votaron a todos. Además, los demás legisladores, no yo, porque sigo cobrando como docente, pero a los demás legisladores, por venir a debatir, le pagan abultadas dietas. Por lo que abortar los debates no solo es antidemocrático ni autoritario, sino que es una estafa a los cordobeses y cordobesas. Yendo al tema, es imposible no hacer alusión al camino que recorrió este proyecto. Esto se iba a tratar el 29 de diciembre, habiéndose tratado en una sola comisión, fundamentando que se había debatido en supuestas mesas de diálogo que habían acordado el proyecto. Sin embargo, nosotros con todas las organizaciones que hablamos, que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley penal, no estaban al tanto de la iniciativa. Incluso un día antes de despacharla el año pasado, miembros de la justicia, los defensores de niñas les seguían haciendo modificaciones. Después, de manera intempestiva, se sacó de la última sesión. Ahora volvieron a la carga este año y de nuevo llegaron a la única comisión que hubo con un proyecto que había tenido modificaciones hasta el día anterior. Es decir, es evidente que estamos ante un proyecto que genera dudas y controversias, sobre todo en quienes tienen que aplicarlo. Y es lógico, porque no estamos hablando de un tema menor. Es profundo y muy delicado lo que estamos discutiendo. Sé que el resto de los bloques van a acompañar la iniciativa. De hecho, sé que algunos legisladores, honestamente, ven la necesidad de hacer algo rápido. Pero sinceramente opino que este proyecto no busca mejorar la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, ni avanzar en la justicia restaurativa que proclama, sino simplemente tener un titular para resolver, entre comillas, algunos casos resonantes a nivel mediático sin ir al fondo de la cuestión. Entonces, con el discurso de ordenar lo que ya estaba escrito en la 9.944, se avanza en una separación legal del tratamiento de las niñas, niños y adolescentes con vulneración de derechos por un lado y por otro diferente al de las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Lo que sin ser un cambio de encuadre total, porque entendemos que el paraguas de ambas leyes sigue siendo la ley nacional, la 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, abre algunas puertas que a nuestro juicio son peligrosas, mucho más teniendo en cuenta el contexto en el que estamos haciendo este debate. Concretamente, en el proyecto original era preocupante la vaguedad del artículo 40, que hablaba de los delitos graves, que habilitaban la imposición de una medida privativa de la libertad a niñas, niños y adolescentes no punibles. Ese artículo se cambió, ahora es el artículo 44, cerrando la redacción con la tipificación de los delitos, que serían delitos graves. Pero con el artículo 45 borran con el codo lo que escribieron antes, porque básicamente habilita a CENAF a solicitar la medida privativa de la libertad a no punibles, no ya para los casos de delitos graves, sino cuando lo considere necesario. Y acá está en definitiva el quid de la cuestión. La razón de ser de esto que estamos por votar es que el TCJ, a través de una acordada del 2019, dejó prácticamente sin efecto el artículo 94 bis de la ley 9.944, que era el que habilitaba al encierro sin externación de niñas, niños y adolescentes no punibles. Entonces necesitaban una herramienta legal nueva
Y eso es este proyecto. Y como decía antes, toda esta discusión no es en abstracto, sino en un contexto muy preciso de avance de las ideas punitivistas y de una fuerte estigmatización de las niñas, niños y adolescentes pobres por parte de la derecha y sectores afines. Le voy a pedir a los señores legisladores que por favor mantengan el silencio, así continúa en su alocución la legisladora Luciana Echevarría. Muchas gracias. Porque no podemos fingir demencia cuando a nivel nacional se discute la baja de la edad de imputabilidad de 13 años. Y acá puede venir la ministra Montero con un discurso garantista, pero la realidad es que el mismo legislador, que es autor del proyecto que estamos debatiendo hoy, es también autor de una instrucción a los diputados y senadores de Córdoba que pide apoyar esa aberración en el Congreso. Entonces, en este marco, habilitar aunque sea una puerta mínima a un mayor encierro de niñas, niños y adolescentes no punibles es un peligro. Y el panorama social es trágico. Casi el 70% de estos niños son pobres. Más del 25% indigentes. Esa es la realidad de las chicas y chicos en nuestro país y en nuestra provincia. Y hay un estudio reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales que arroja un dato tremendo. De los 49 programas de contención social y cuidado, hay 24 que fueron eliminados. Y otros 18 corren peligro. Entonces, las consecuencias están a la vista. Los merenderos, los comedores no dan abasto, no pueden responder a la demanda. Las familias comen menos y peor. Gastan cada vez más en los medicamentos que no tienen cobertura. El resultado es una precarización total de la vida y, por supuesto, un impacto totalmente negativo en este segmento social. Y es a esas familias y a esas infancias abandonadas y maltratadas por generaciones y hoy mucho más, a las que este proyecto les pide, y ahora voy a leer textual, un proceso reflexivo de sus propias vivencias que podrían haber influido en la situación actual que atraviesa. Realmente no les da la cara. Estas pibas y pibes les sobran a este sistema que ni siquiera los adopta como mano de obra barata. Lo único que busca es descartarlos, tirarlos al margen, que no se vean, que no jodan. Entonces, cabe preguntarse por qué, si los condenan a estar fuera del sistema, ellos deberían responder obedientemente a las reglas de este sistema. Es ilógico pensar que si no tienen ningún derecho, haya condiciones de pedirle que respondan a algún tipo de obligación. Y les digo más, con el nivel de violencia al que están sometidos desde que nacen, sinceramente pienso que muchas veces estos pibes son extremadamente benévolos con esta sociedad que les da la espalda todo el tiempo. Porque miren, los índices delictivos en niñas, niños y adolescentes son prácticamente insignificantes. Solo el 3,3% de los delitos del año 2022 involucraron a adolescentes menores de 18 años. De los 117.000 adolescentes de 16 y 17 años que viven en Córdoba, menos de 500 están bajo medidas penales, o sea, es el 0,5%. En la franja de 13 a 16 años, la estadística es aún menor. El 0,1% de esta franja ha participado en algún delito y en la amplia mayoría de los casos se trataron de delitos menores. Incluso la propia ministra reconoció en la comisión que los casos tipificados como graves en este proyecto no superan los 10, 15 casos en la actualidad. Entonces, ¿eso amerita debatir una legislación general que pueda afectar a todo un sector vulnerable? Digo, sin dudas, pero sin ningún lugar a dudas,
son mucho más los policías que delinquen. Y nadie acá está debatiendo un código procesal penal específico para los policías. De hecho, lo resuelven diciendo, como dijo un legislador oficialista alguna vez, eso no son policías, son delincuentes disfrazados de policías. Fin. Entonces, seamos serios. Las medidas penales nunca resolvieron el problema del delito porque el fondo del asunto no es policial, es social. Y entonces, lo que hace falta si queremos responder a este problema es dar respuestas sociales integrales, con políticas públicas que pongan el presupuesto necesario en alimentación, educación, salud, deporte, arte. Dejar de darle beneficios a los empresarios que no hacen otra cosa más que precarizar a estos chicos. Cortar con la mafia policial y el triángulo de impunidad que sostienen las redes de narcotráfico que usan de soldados de primera línea a estos pibes. Dejar de votar leyes y darle herramientas a este tipo con peluca que está hipotecando el futuro de toda una generación, desmantelando los pocos resortes económicos y sociales que quedaban en pie. Y no somos ingenuos. Sabemos que políticas como estas son de largo aliento y que requieren un tiempo de implementación para ser efectivas y entendemos que haya un interrogante respecto de qué hacemos mientras tanto. Es un debate lícito, pero justamente hay que darlo con todos los actores involucrados y no despacharse con una respuesta efectista. Acá solo escuchamos a funcionarios del Ejecutivo y lo que ellos dicen que los otros dicen. Y somos los legisladores y legisladoras quienes tenemos que poder escuchar de primera mano a los miembros de la justicia, a quienes trabajan en el territorio, a las organizaciones que son especialistas en estas problemáticas. Y por supuesto, hace falta una inversión específica. Nosotros hablamos con varias personas que están en el territorio con la implementación de medidas no privativas y lo que nos expresaron es que no dan abasto, porque no tienen la infraestructura, los recursos y el personal suficiente. No hay políticas reales de salud mental, de atención del consumo problemática, que son grandes problemas en esta franja etaria. Y el gobierno lo único que hace es desmantelar dispositivos como el iPad. Entonces, no hay inversión en dispositivos intermedios, casas de puertas abiertas o de medio camino, no hay redes de contención. Entonces, lo único que sucede realmente es que el Estado se desentiende y sobrecarga a las trabajadoras y trabajadores que siguen sin recursos, debiendo hacerse cargo de una situación que es cada vez más compleja. Entonces, a la ausencia del Estado para combatir la profunda crisis social y la marginalidad, hay que sumarle el fracaso del Estado en las medidas de primer y segundo nivel contempladas en la 9.944 por una falta de inversión crónica. Y después el resultado es esto. Cuando urge dar una señal a la opinión pública por un caso reincidente, aparece una reforma cosmética que no cambia nada de fondo, pero con un par de cambios de técnica legislativa que no son inocentes, sino que permiten encerrar a niñas y niños adolescentes no punibles para que algunos puedan hacer populismo de derecha. Por estas razones no vamos a acompañar estos proyectos.